y es un honor para mí presentar en esta oportunidad al doctor Andrés Jaramillo. Él es médico internista y endocrinólogo colombiano. Es jefe del servicio de endocrinología y de la unidad de cuidados de diabetes y bomba de insulina de la Fundación de Santa Fe, miembro de número de la Sociedad Colombiana de Endocrinología y también de la Sociedad Latinoamericana de Diabetes. Y conmemorando los 10 años después de la publicación del EMPARED Outcome con los resultados favorables a nivel cardiovascular y renal con Jardiance, vamos a presentar el tema sobre el legado de Jardiance a través de los años. Aquí tenemos. Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias a Beringer por en realidad poder hacer posible que pudiéramos estar acá y pudiéramos estar en este simposio, y agradecer específicamente a la Sociedad Peruana de Endocrinología por esta invitación a que hablemos sobre una estrategia que son los inhibidores SGLT2 y específicamente empaglifosina, Jardiance, cuando cumplimos estos 10 años, ¿no? Y cuando me llamaron para dar esta charla, en ese momento tenía una discusión con mi hija, no estábamos hablando sobre ciertas cosas. Quiero que levanten la mano quien tienen hijos aquí pequeños, menores de 5 años. Ok, muy bien. Y bueno, aquí está mi hija, ya cumplió 4 añitos, y ella en ese momento me dijo: papá, yo tengo una duda, quiero que me digas específicamente por qué el sol calienta y quema. 4 años. Y yo empecé a decirle: hija, mira, es que hay una reacción nuclear dentro del sol, y hay la producción de ciertas sustancias, y entonces la radiación, y eso hace que te lleguen los rayos ultravioletas y todo. Me dijo: papá, estás equivocado, eso no es cierto. El sol quema porque es amarillo. Y bueno, esto nos ayuda para entender de que a veces tenemos que buscar la simplicidad en lo complejo. Y cuando hablamos específicamente de síndrome cardionefrometabólico, arrancamos acá, en el manejo de nuestros pacientes diabéticos, logrando ese descenso de hemoglobina glicosilada, y después las guías nos hablan de que adicionalmente hay que controlar el peso, hay que manejar los factores de riesgo cardiovascular y dar medicamentos cardionefroprotectores, más el control metabólico. Y en el año 2003 sale este consenso de síndrome cardionefrometabólico, y cada vez más complejo. Pero ¿dónde encontramos la simplicidad? Y la simplicidad específicamente lo encontramos en que estas nuevas clasificaciones nos han ayudado a entender mejor a nuestros pacientes, y sobre todo entender que contamos con estrategias de medicamentos que pueden ayudarnos a tratar el síndrome cardionefrometabólico y hepático, que más adelante hablaremos de eso. Por eso esta tarde vamos a hablar sobre empaglifosina y específicamente sobre Jardiance, ese legado que hemos tenido en todos estos años en la salud cardiovascular y renal. Como ya me presentaron, mi nombre es Andrés Jaramillo, yo soy médico internista endocrinólogo, tengo una maestría adicionalmente en administración, trabajo en la Fundación Santa Fe de Bogotá, creo que la han escuchado recientemente en Bogotá, que tuvimos un atentado lastimosamente con un senador, lastimosamente, bueno, falleció, estuvo en el hospital, y ahí yo dirijo la sección de endocrinología y el centro de diabetes. Somos un centro internacionalmente acreditado por Joint Commission, el primero en Colombia y el tercero en Latinoamérica. Trabajo para varias universidades y pertenezco a la Asociación Colombiana de Endocrino, donde soy el presidente actual del capítulo central, y de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que he visto por aquí varios amigos que estamos haciendo varias cositas, y ya se enterarán más adelante en un evento que hay en Cusco, que espero que todos asistan, ¿no? Allá los estaremos esperando. Esta es una charla patrocinada por Beringer. Aquí están mis diferentes conflictos de interés, pero bueno, podemos hablar y preguntar sobre lo que queramos, específicamente sobre el síndrome cardionefrometabólico. Y cuando uno habla de síndrome cardionefrometabólico, lo primero que debe entender es que está ante la presencia de condiciones que son muy frecuentes, como la diabetes, como la falla renal y como la falla cardíaca y la enfermedad coronaria. Y aquí están los números: más de 850 millones de personas sufren de alteraciones renales,
590 millones de diabéticos, más de 61 millones de personas con falla cardíaca. Es algo en realidad muy frecuente y que lo vamos a ver siempre que hagamos consulta, vamos a ver estas condiciones. Pero mucho más allá de saber que son muy frecuentes, es específicamente esto, y es la interacción que existe entre estas condiciones. La relación entre diabetes y falla renal, la relación entre diabetes y enfermedad coronaria, casi el 40% de los diabéticos tienen enfermedad coronaria, de los pacientes que tienen falla renal, más de la mitad tienen diabetes, y así sucesivamente, cómo se van interrelacionando estas condiciones, pero adicionalmente de los otros factores de riesgo. Entonces, al final uno tiene el paciente así, lo tienes acá en la mitad y mira todos los factores de riesgo que tienes y el riesgo incrementado de desarrollar diabetes, de falla renal, enfermedad coronaria y también falla cardíaca. Y esto al final es lo que quiso hacer el síndrome cardionefrometabólico. Entender de que no es una sola condición, entender de que es un continuo en el cual uno debe evaluar todas estas condiciones siempre que esté enfrente del paciente y evitar las complicaciones. Porque como es un continuo, hay algo que inicia este continuum y específicamente es la adiposopatía. El aumento de la grasa, el aumento de los ácidos grasos libres que generan estrés oxidativo y generan el desarrollo de todas estas condiciones. Y esta diapositiva me la encontré recientemente en una revisión de algo que posiblemente sea lo que vayamos a estar viendo en los próximos años, y es que se nos quedó alguien fuera del síndrome cardionefrometabólico. ¿Quién fue? El hígado. Entonces ahora hay una propuesta de que hablemos de síndrome cardionefrometabólico hepático, ¿ya? E incluyamos también el hígado, porque al final también los ácidos grasos libres y la adiposopatía impacta en todas estas condiciones y aumenta el riesgo. Y específicamente el riesgo de ¿qué? El riesgo de morirnos, el riesgo cardiovascular en los pacientes. Y es un continuum, como les venía hablando, donde uno desarrolla una condición, aparecen otros factores de riesgo, empeora la falla renal, la falla cardíaca, la diabetes y al final terminas aumentando la mortalidad. Entonces hay que tratarlo y hay que tratarlo específicamente para evitar esto. Mortalidad, muerte en nuestros pacientes. Y esto ya lo conocíamos hace muchos años, donde en los NANES nos habían mostrado cómo en la medida que usted va ganando factores de riesgo, aumenta la mortalidad. Y lo pueden apreciar en la diapositiva. Y miren cómo si usted solo es diabético, pero además le adiciona albuminuria y además le adiciona falla renal, aumenta el riesgo de mortalidad. Y miren que ese exceso de mortalidad puede ser hasta de un 54% si usted tiene estas tres condiciones. Entonces, no es lo mismo ser diabético, no es lo mismo tener albuminuria y no es lo mismo tener falla renal. Entonces, hay que actuar en nuestros pacientes. Y algo bien interesante con síndrome cardionefrometabólico es que siempre uno piensa en infarto, ¿no? Todos pensamos en evitemos infarto. Pero cuando un diabético no ha desarrollado enfermedad coronaria, la primera complicación no es un evento coronario. La primera complicación va a ser o falla cardíaca o deterioro renal. Entonces debemos centrarnos en esto. Si ya tienes enfermedad coronaria, trata la enfermedad coronaria, pero si no la tienes, evita que desarrolle falla renal o falla cardíaca. Y a veces nos olvidamos de buscar activamente estas condiciones. Y bueno, este es el síndrome cardionefrometabólico, los diferentes estadios, donde está aquí en toda la mitad. Me dieron muchas cosas. Aquí en la mitad la parte de aumento del riesgo renal y por ende al final aumento del riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. Pero la simplicidad está en que hemos avanzado a identificar estrategias de tratamiento y específicamente los inhibidores SGLT2 como una estrategia que pueda actuar en los diferentes momentos de este síndrome cardionefrometabólico. Y ya todos conocen el efecto de los inhibidores SGLT2 y algo que nació para en realidad evitar la reabsorción de glucosa y hacer que mi paciente regulara mejor la glucosa y tuviera natriuresis. Empezamos a encontrar que hay un sinnúmero de efectos adicionales, más allá de solamente
hacer que tengamos glucosuria, natriuresis y pérdida de peso en el paciente. Les recomiendo esta revisión de este año también, lleva un mes de publicada, donde nos habla de ese efecto de los inhibidores SGLT2 en todos los órganos, como ya lo podemos ver aquí, en la parte cardíaca, en la parte renal, en la parte metabólica, pero adicionalmente cómo mejora el estrés oxidativo, y esta muy posiblemente sea la causa de mejorar todo este síndrome cardionefrometabólico. Se las recomiendo. Al final, si quieren, se acercan con Beni y le podemos dar la presentación y también el artículo, ya que está muy interesante, de cómo mejorar el estrés oxidativo con los inhibidores SGLT2. Pero bueno, ¿dónde entra este legado de empaglifosina, de Jardiance? ¿Dónde entra? ¿Y qué estudios tenemos específicamente en síndrome cardionefrometabólico y en los diferentes estadios del síndrome cardionefrometabólico? Y hablaremos de los primeros estudios, los estudios pivotales, donde mostraron los beneficios donde mostraron los beneficios metabólicos específicamente de esta molécula, ya que ustedes pueden apreciar el descenso de glicosilada que se vio en los estudios de fase 3, cerca de 0,7, 0,8 de descenso de hemoglobina glicosilada versus placebos o contra las otras intervenciones, el aumento del número de pacientes que llegan a metas, a menos de 7 de hemoglobina glicosilada, y adicionalmente el descenso de peso, alrededor de unos 3 kilos, y de forma importante y específicamente con pérdida de grasa, más con pérdida de músculo. Ya ahí vean que es algo súper importante, que si uno pierde peso, no pierda músculo, porque la obesidad sarcopénica aumenta el riesgo de muerte en nuestros pacientes. Pero adicionalmente hay que tener en cuenta los efectos adversos que tiene esta medicación. Ya los conocemos, los sabemos manejar, llevamos más de 10 años de estar utilizando estas moléculas y podemos afrontarlos muy fácilmente. Pero miren que adicionalmente a esto, los estudios que se han hecho posteriormente de los estudios fase 3 han mostrado ciertas cosas interesantes. Miren aquí qué pasa si un paciente tiene más de 8,5 de hemoglobina glicosilada. Y esto es extraído específicamente del estudio EMPA-REC. Aquí pueden apreciar que el descenso de glicosilada es superior y puede ser hasta de 1,4% de descenso. Adicionalmente, si usted tiene más de 90 kilos, en los pacientes del EMPA-REC en este subgrupo lograron un descenso mayor, cercano a 5 kilos. Y adicionalmente un gran descenso en las cifras tensionales, en la tensión arterial sistólica, en los que tenían hipertensión arterial. Entonces empezamos a ver otros beneficios más allá y desde el punto de vista metabólico en nuestros pacientes. ¿Cuál fue ese descenso de hemoglobina glicosilada en el EMPA-REC? Que a veces no lo mencionan y nos centramos específicamente en la parte cardiovascular. Aquí lo pueden apreciar, cómo se vio un mejor control metabólico en las personas de este estudio que utilizaron el inhibidor SGLT2, bajando muy similar a lo que ya habían visto, 0,7, 0,77 de hemoglobina glicosilada. Descenso de peso entre 2 y 3 kilos, pero lo importante es que este se mantiene sin importar la edad de los pacientes en el estudio EMPA-REC. Y aquí miren, según los grupos etarios, seguimos viendo un descenso de peso y específicamente de contenido grasa más que de contenido muscular. Eso sí, hay que tener precaución, como lo dijeron, en personas frágiles, en el cual cualquier medicamento que logre bajar de peso hay que usarlo con precaución. Hablamos de metformina, SGLT2, agonistas de GLP-1, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Y adicionalmente a esto, descenso de tensión arterial y algo que a veces no hablamos, disminución de las transaminasas y disminución del contenido graso hepático. Y eso fue algo que se encontró en ese estudio hace más de 10 años y miren que ahora estamos retomando la importancia del hígado graso. Entonces, hay efectos más allá de solamente el control metabólico. Y para los que nos gusta utilizar insulinas, ¿a ustedes les gusta insular insulina? A mí sí, me gusta mucho. Cuando mis pacientes no llegan a metas, en el subgrupo de pacientes del EMPA-REC, ellos quisieron mirar en realidad cuál era evitar tener que colocar insulina si el paciente utilizaba un inhibidor SGLT2. Y se retardó, como lo pueden ver aquí en la diapositiva, a un 54% la necesidad de utilizar insulina en los pacientes de este estudio, pero adicionalmente tener que subir la dosis de insulina más de 20 unidades también se retardó en un 57%.
se miren todos los beneficios metabólicos que podemos tener en un paciente que tiene diabetes. Y se vio desde los estudios pivotales de esta molécula y fueron avanzando en la medida que empezamos a tener estudios cardiovasculares. Pero bueno, como todos saben, el control metabólico no es suficiente y tenemos que dar otros beneficios en el paciente. ¿Y hay cardiólogos en el auditorio? ¿No? ¿No hay ninguno, doctora? ¿No? Yo quería ser cardiólogo cuando hice medicina interna y cuando hice endocrino, entonces los cardiólogos me decían, doctor, usted ahora es endocrino y bajas el azúcar y bajas el peso, pero no te pareces a nosotros porque nosotros sí disminuimos el riesgo cardiovascular. Y yo todo lo que doy evita que mi paciente se muera. Y así nos decían los cardiólogos, ¿no? Ustedes no evitan que el paciente se muera. Y yo les dije, bueno, sí, pero cuando salió este estudio, ahí les dije, ahora sí soy como los cardiólogos. Ahora sí evito, dando una medicación, que mi paciente se muera. Y esto fue lo que demostró empagliflozina jardiance en el estudio en PARREC. Personas con enfermedad coronaria establecida, diabéticos, y se dio una medicación, en este caso empagliflozina 10 y 25 miligramos, para demostrar mejoría del MACE. Infarto, muerte y ACV en los pacientes. Aquí está el estudio, todos lo conocemos, lleva más de 10 años, ya placebo versus las diferentes dosis de empagliflozina. Al final, ¿qué se quería demostrar? Este MACE, esta disminución del MACE. Y quiero que nos centremos un poquito en la tabla de base de estos pacientes. Y miren aquí la edad de los pacientes del estudio. Habitualmente no eran pacientes jóvenes, o sea, jóvenes en tiempo de ser diabéticos. O sea, la gran mayoría tenían más de 5 o más de 10 años de ser diabéticos. ¿Por qué? Porque tenían enfermedad cardiovascular, debían tener un poco más de tiempo en ser diabéticos. Y adicionalmente, la gran mayoría usaban metformina, 70%. Esto quiere decir que muy posiblemente haya que combinarla, aunque también un subanálisis mostró que si usted la da sola también tiene el mismo beneficio cardiovascular en los pacientes. Si recuerden, todos tenían enfermedad cardiovascular establecida. Todos tenían un ACV, un infarto, enfermedad vascular periférica. ¿Qué mostró el estudio? Y en realidad fue algo que no nos lo creímos en el momento en que salió el estudio, hace 10 años. Todos dijeron, ese estudio lo hicieron mal. Eso es mentira. Así decían, ¿no? Ese estudio es mentira. Hasta que empezaron a salir otros estudios mostrando el beneficio de los SGLT2 y de los agonistas de GLP-1 en mejoría de MACE, ¿no? Y aquí está la disminución del MACE, aquí lo pueden ver, una disminución del riesgo relativo en un 14% en los pacientes. O sea, si usted da placebo o da esta intervención, va a disminuir 14% la posibilidad que esta persona se muera. Que esta persona le dé un MACE, le dé un infarto, le dé ACV o se muera. Y lo que más movió en realidad este MACE fue específicamente la muerte cardiovascular, disminuyendo el riesgo en un 38%. Y entonces ahí sí yo me acercaba a los cardiólogos y les decía, ya yo soy cardiólogo, porque cada vez que utilizo un inhibidor SGLT2, utilizo empagliflozina jardiance, estoy disminuyendo el riesgo de que mi paciente se muera. Entonces somos cardiólogos todos, ¿no? Y bueno, además, infarto, que aquí también está, y espera que esto va hacia atrás, aquí muy bien. Y entonces estos fueron todos los desenlaces al final del estudio. Ya hemos hablado del MACE, ya hemos hablado de muerte cardiovascular y se encontraron unos secundarios como hospitalización por falla cardíaca, hospitalización por falla cardíaca o muerte cardiovascular y también el deterioro renal en los pacientes, que fueron muy significativos, pero ninguno fue un objetivo primario en este estudio, fueron objetivos secundarios. Más adelante salieron metaanálisis que nos mostraron que este era un beneficio de familia en el MACE con los inhibidores SGLT2, pero hasta el momento el único inhibidor SGLT2 que ha podido demostrar en MACE disminución de muerte cardiovascular ha sido empagliflozina en su estudio en PARREC-AUCOM. Entonces es una gran diferencia con los otros inhibidores SGLT2. Y esto hizo que entonces los cardiólogos ahora quisieran ser endocrinos. Entonces ahora hacen guías para endocrinos. Entonces esta es la guía de los cardiólogos de cómo manejar al paciente con diabetes y la parte cardiovascular.
¿Qué dice esta guía del año 2023, teniendo en cuenta los resultados de EMPA-REG y otros estudios? Que si usted tiene enfermedad cardiovascular establecida o múltiples factores de riesgo, debe utilizar un inhibidor SGLT2, un agonista de GLP-1. Y todo nace del estudio EMPA-REG. Pero adicionalmente, esta diapositiva me impactó mucho porque ellos van un poco más allá. Y le dicen a uno, debe preferir el uso de estos medicamentos para dar el beneficio cardiovascular, sin importar el nivel de hemoglobina glicosilada. Y lo más importante es la segunda frase, que es que usted debe considerar el cambio, el switch de estos medicamentos, si el medicamento que está utilizando para el control metabólico no le da beneficio cardiovascular al paciente. Bien interesante esto, ¿no? Entonces, lo estoy haciendo, estoy logrando que mi paciente tenga este beneficio cardiovascular. Es una de las pocas guías que recomienda eso, ¿no? Si yo lo tengo con metformina solo y tiene 6,5 de hemoglobina glicosilada, pero tiene enfermedad cardiovascular establecida, ¿debo adicionarle el inhibidor SGLT2 o debo quitar el medicamento que no da el beneficio para dar el beneficio cardiovascular si mi paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida? Y esto nuevamente la ADA años más tarde, y esta es la guía del año 2025, nuevamente refuerza ese uso. Debemos mantener y utilizar estos medicamentos si hay enfermedad cardiovascular establecida, los inhibidores SGLT2 o los agonistas de GLP-1. Pero bueno, aquí viene otro paso adicional. Quiero que levanten las manos quienes usan DPP4, inhibidores de DPP4. ¿Quiénes lo usan? Todos, ¿no? Muy bien. Todos utilizamos DPP4, nos gusta, son seguros, muy fáciles de usar, sin complicaciones importantes. Pero ¿habrá alguna evidencia que si yo uso de primera intención un SGLT2 o un DPP4 tenga algún beneficio cardiovascular uno sobre el otro? Y este estudio, es un estudio de vida real. Esto no lo van a hacer nunca cabeza a cabeza. Van a comparar empaglifosina con un DPP4. Eso no va a ocurrir. Entonces hay que recurrir a los estudios de vida real. Grandes bases de datos en Europa, Asia y en Estados Unidos comparando primer medicamento SGLT2 o DPP4. ¿Y qué querían mirar? Desenlaces cardiovasculares. Porque ya sabemos en varios metaanálisis que los SGLT2 son un poco más potentes que los DPP4, 0,1, 0,2 de descenso de hemoglobina glicosilada, que bajan peso, el DPP4 no baja peso, 3 kilos versus nada, y ambos son seguros desde el punto de vista de hipoglucemias. Pero ¿qué pasa en los desenlaces cardiovasculares? Y aquí está, este es el overview del estudio europeo y de Asia. Miren qué querían evaluar ellos en el seguimiento de los pacientes: fibrilación por falla cardíaca, muerte por cualquier causa, infarto o stroke. ¿Qué vieron ellos? Y aquí les quiero mostrar inicialmente la disminución de muerte por cualquier causa. Se disminuyó en un 45%. Cuando usted da un SGLT2, en este caso empaglifosina, versus cualquier DPP4, estamos impactando en la muerte por cualquier causa. Estamos impactando también en la disminución del riesgo de hospitalización por falla cardíaca, en un 30%. Y estamos impactando adicionalmente en disminuir el riesgo, específicamente en este caso de stroke, un 18% ACV. Cuando de primera intención damos uno o damos el otro. Y uno se pregunta, entonces, ¿debería de primera intención utilizar DPP4 o más bien pensar en otras estrategias? Tengan en cuenta que esto es vida real y aquí había combinación de pacientes, tanto con enfermedad coronaria como sin enfermedad coronaria. Muy bien. Y en infarto no dio. En infarto sí no hubo diferencias entre los dos grupos. Ahora sí, Estados Unidos. Seguimiento también, el mismo estudio, gran cantidad de pacientes, 115,000 pacientes en cada grupo, unidos por propensión para mirar las mismas características. Nuevamente lo mismo, infarto, muerte cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca. Y nuevamente se aprecia lo mismo, en el cual si usted da un SGLT2, en este caso empaglifosina, va a tener todos estos beneficios en hospitalización por falla cardíaca, muerte cardiovascular, aquí sí dio infarto y stroke, versus dar el DPP4. Y esto no importó si el paciente tenía o no enfermedad coronaria, era hombre o mujer,
se dio en hospitalización por falla cardíaca, también se dio en muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca, y adicionalmente se dio en infarto agudo del miocardio. En infarto hubo una pequeña diferencia, no dio en personas menores de 65 años y en hombres. O sea, en este estudio parece que en infarto en esa población no da, pero en el resto de poblaciones y los otros objetivos sí se logran obtener cuando usted utiliza un SGLT2 versus un DPP4. Y ahora vamos al que más me gusta a mí, es comparado contra quién, contra un agonista de GLP-1, que es nuestra gran dualidad para enfermedad cardiovascular. Si mi paciente llega con enfermedad cardiovascular, ¿cuál utilizo? ¿Un SGLT2 o un agonista de GLP-1? Y nuevamente el estudio en Price en Estados Unidos, grandes poblaciones de pacientes que arrancaron con GLP-1 versus los que arrancaron con empaglifosina, y miren al final qué se encontró en el estudio, y específicamente fue similares desenlaces en infarto, similares desenlaces en la presencia de stroke y de mortalidad. Donde sí hubo diferencia fue en hospitalización por falla cardíaca y en deterioro de la función renal o en mejoría de la función renal. Entonces, cuando yo me comparo empaglifosina versus un agonista de GLP-1, la parte cardiovascular va a ser muy similar, pero en la parte de hospitalización por falla cardíaca y en evitar el deterioro renal va a ser mejor el inhibidor SGLT2. Para tenerlo en cuenta, primeros estudios de vida real que se han publicado teniendo esa comparación. ¿Y cuál es la mejor combinación? Al final, la mejor combinación es un SGLT2 con el agonista de GLP-1, tanto para acumulado de riesgo de hospitalización por falla cardíaca como acumulado por mortalidad por cualquier causa, si usted lo compara contra el SGLT2 con DPP4. Entonces, la mejor combinación para evitar esto o para dar este beneficio al paciente es el SGLT2 y el agonista de GLP-1. Ya más adelante hablaremos de costos y el resto de cosas que, bueno, ahí tendríamos que mirarlo muy específicamente. Pero ahí está el beneficio. Entonces, ya hablamos de la parte cardiovascular con el estudio, específicamente el EMPA-REC-AUCON, y donde ya nos convertimos en cardiólogos y estamos dando ese beneficio cardiovascular. Ahora progresemos hacia los otros, y específicamente de falla cardíaca. Y de esta diapositiva solamente quiero mostrarles dos cosas. Uno, es la primera causa de hospitalización en una persona mayor de 65 años, la falla cardíaca. Y adicionalmente ocurre en una gran población, más de 64 millones de personas, pero la mortalidad es altísima, casi el 50% a 5 años. Esto es tan mortal como un cáncer. 50% de mortalidad, y mortalidad cercana al 30% en el primer año después de una hospitalización por falla cardíaca. Entonces es algo que hay que tener muy en cuenta y hay que tratar a nuestros pacientes para evitarlo. ¿Hay evidencia con empaglifosina, con Jardiance? Sí la hay. Tenemos el Emperor Reduce, pacientes con falla cardíaca, con fracción de eyección disminuida, menor del 40%. Se les dio esta intervención para, en realidad, mirar si había beneficio cardiovascular de muerte u hospitalización por falla cardíaca, ¿ya?, en estos pacientes. Y lo bonito del estudio es que no solamente se incluyeron pacientes diabéticos, sino que adicionalmente se incluyeron personas sin diabetes. Y se quería buscar ese objetivo en el estudio. Mírenlo aquí, cuántos eran diabéticos, cuántos no eran diabéticos, mitad, mitad. Se querían dar ese beneficio y mostrar el beneficio en personas sin diabetes. ¿Qué se encontró? El MACE de este estudio, específicamente de muerte cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca. Aquí lo pueden ver el desenlace, con una reducción del riesgo del 25% y con un número necesario de tratar de 19. Si usted tiene falla cardíaca con deterioro de la función ventricular, diabético o no diabético, utilizar esta medicación disminuye esta posibilidad, y solo tiene que tratar 19 pacientes, prácticamente nada, para obtener este beneficio en la población. Y aquí sí, sin importar el subgrupo donde usted lo utilice, va a tener el beneficio. Si el paciente es diabético, no diabético, hombre, mujer, mayor de 65, menor de 65, se da este beneficio en pacientes con falla cardíaca con deterioro de la función ventricular.
Y al final se encontró que era un efecto de familia de los inhibidores SGLT2. Uno de los primeros estudios fueron estos. Y esto hizo que las guías cambiaran de falla cardíaca con deterioro de la función ventricular y no sé si se acuerdan de los Cuatro Fantásticos. Ha salido la película hace un mes. ¿Ya? Entonces los Cuatro Fantásticos, hay uno de esos Cuatro Fantásticos es el inhibidor SGLT2, como las terapias fundacionales en falla cardíaca. Entonces, si yo tengo falla cardíaca y deterioro de la función ventricular, debería utilizar un inhibidor SGLT2, además de las otras estrategias que muy bien ustedes conocen. Pero ¿qué pasa si tengo buena función ventricular? Tengo falla cardíaca, pero con buena función ventricular. Emperor Preserve o Emperor con función ventricular normal. Muestra lo mismo. Nuevamente, pacientes diabéticos y no diabéticos, encontramos ese beneficio cardiovascular y disminuir la posibilidad de hospitalización por falla cardíaca con una reducción del riesgo del 21%. ¿Qué pasó? Se extendió en realidad su uso de los inhibidores SGLT2 y de empaglifosina tanto para diabéticos con falla cardíaca, función ventricular deprimida o no deprimida, tanto como para pacientes no diabéticos que tengan falla cardíaca con fracción de eyección deprimida o no deprimida. Y aquí está la guía de los cardiólogos donde lo menciona. Nuevamente, sin importar el control metabólico, si usted tiene falla cardíaca en cualquier espectro de la falla cardíaca, debería utilizar el inhibidor SGLT2. Nuevamente, independiente de la glicosilada e independiente de los medicamentos que tome el paciente. Y miren cómo vamos llenando todas las posibilidades en este síndrome cardionefrometabólico. Pero, ¿qué nos hace falta? La falla renal, que es uno de los objetivos fundamentales en nuestros pacientes. Ya le dije, si no te infartaste, la primera posibilidad de complicación va a ser o la falla cardíaca o la falla renal, el deterioro de la función renal. Esa va a ser la primera posibilidad. O sea, debemos evitar que nuestros pacientes progresen a deterioro de la función renal. Y solo 2 diapositivas de epidemiología para que nos los llevemos a la casa. Primero, si yo tengo falla renal, me aumento 4 veces el riesgo de morirme. Se cuatriplica la mortalidad cardiovascular. La gran mayoría de los pacientes con falla renal mueren por enfermedad coronaria. ¿Y cuántos años perdemos de vida? Si eres diabético y tienes falla renal, perdemos 16 años. Si yo le digo a mi paciente, mire, si usted iba a vivir hasta los 80 años y si usted tiene diabetes y se le deteriora el riñón, va a vivir 16 años menos. O sea que solamente vas a llegar a los 64. Pero si vas a vivir 60 años y te quito 16, vas a llegar a los 44 años. Tienes ahora 40. Te quedan 4. Entonces, esto es algo que hace que el paciente tome conciencia de que tiene que cambiar y que debe mejorar su calidad de vida y que debe mejorar su expectativa de vida. Y por ende, tiene que hacer todas las estrategias para evitar el deterioro de la función renal. Y el otro punto que quiero dejarles también para que se lo lleven a la casa es, miren la función renal. Hay que hacer creatinina. Y el aumento de mortalidad se da si la creatinina en la depuración, miren aquí está por debajo de 60. Ahí se me da el deterioro. Miren aquí cómo aumento la mortalidad cardiovascular. Y miren cuando hablamos de albuminuria. Entonces no solamente mide la creatinina, sino que hay que medir la albuminuria. Y con la albuminuria el punto de inflexión es 10. La relación albuminuria-creatinuria es 10. No es 30 como lo dicen las guías. Es 10. Entonces, ojalá tengamos esa relación por debajo de 10. Porque de ahí en adelante es lineal el aumento de muerte cardiovascular. Y cuando escuchen a los nefrólogos ellos les dirán esto. Entonces, mide albuminuria y si está elevada hay que hacer algo para evitar la progresión y la mortalidad cardiovascular del paciente. Previamente en el estudio de empaglifosina, específicamente en PARREC, ya se había demostrado que utilizar esta medicación hace que el descenso de la tasa de filtración en el tiempo sea menor versus el placebo que iba bajando, ¿no? O sea que evita el deterioro de la función renal. También en el EMPARREC hubo un desenlace renal en el cual el paciente no empeoró la nefropatía en un 39% y no aumentó o duplicó la creatinina o muerte renal, también nuevamente se disminuyó en un 46%.
O sea, todos los demás estudios empezaron a mostrar esta evidencia y cómo no aumentaba la albuminuria en los pacientes. Y por otro lado, también en el Impero Reduce se apreció que en estos pacientes con falla cardíaca había una menor caída de la tasa de depuración utilizando esta estrategia de tratamiento, específicamente con empaglifosina. Pero había que hacer el estudio. Y hay que hacer el estudio que es el EMPA-KIDNEY, que era así, pacientes con deterioro de la función renal, con albuminuria, diabéticos y no diabéticos, dar esta intervención, en este caso una dosis de 10 miligramos de empaglifosina, para ver el beneficio. Y específicamente era o progresión de la enfermedad renal o muerte cardiovascular. Ese era el objetivo de este estudio del EMPA-KIDNEY para demostrar el beneficio con empaglifosina. Aquí está la línea de base de los pacientes. La gran mayoría no eran diabéticos, no tenían enfermedad cardiovascular, pero sí había deterioro de la función renal y había albuminuria en los pacientes. Muchos tenían nefropatía por otras causas. Entonces también se abre el abanico de posibilidades de utilizarlo en otros deterioros de la función renal, no por diabetes. ¿Qué demostró el estudio? Y ahí lo pueden ver. Ahí lo pueden apreciar cómo fue el desenlace, una disminución del daño renal y muerte cardiovascular, con una reducción del riesgo del 28% y con un número necesario solo de 28 pacientes. Si yo tengo deterioro renal o tengo albuminuria en mis pacientes, si soy diabético o no, debería dar esta estrategia de tratamiento para evitar que se vaya a empeorar el riñón y te vayas a morir desde el punto de vista cardiovascular. Y hospitalización por todas las causas también se vio disminuida en este estudio con empaglifosina. Y apreciaron cómo la tasa de disminución de la función renal era más lenta con el grupo de empaglifosina versus el grupo de placebo. Entonces empezamos a cerrar este espectro de utilización de los inhibidores SGLT2 tanto en enfermedad metabólica como en enfermedad cardiovascular como en enfermedad renal. Hay varios metaanálisis que muestran, mire, si usted tiene deterioro renal, sin importar la causa, diabético o no diabético, si utiliza un inhibidor SGLT2 va a tener este beneficio de evitar la progresión y evitar el daño renal. Y tenemos una guía latinoamericana donde participó el doctor Rico, gran amigo, nacimos en la misma ciudad, nos conocimos en el colegio y todo, peleamos y todo. No, mentira, es muy, muy grande, entonces nunca peleamos, pero un gran amigo y él lideró esta guía en Latinoamérica. Y miren cómo la guía latinoamericana también nos muestra lo mismo. Si usted utiliza un inhibidor SGLT2 en daño renal, tiene un beneficio de evitar la progresión del daño renal en un 37% de disminución de riesgo. Y lo bonito de la guía es que le muestra a uno esta grafiquita que me parece súper sencilla. Si usted tiene falla renal y es diabético, póngale SGLT2. O sea, no hay duda de que usted debe utilizar el inhibidor SGLT2 para dar ese beneficio. Y miren el nivel de evidencia, 1A hasta 20 de depuración, porque así fue hecho el estudio. Si no tiene diabetes, entonces sí mire la albuminuria y aquí sí va cambiando un poco el nivel de evidencia, pero igual es contundente este beneficio en este subgrupo de pacientes. La guía KDIGO de este año lo incluyó a los SGLT2 como terapia de segunda línea después de cambios en la alimentación, actividad física y todo para evitar el deterioro renal. Mírenlo aquí donde está, los inhibidores SGLT2, y deben continuarse si uno deteriora la función renal o si entra en diálisis. Debe continuarse porque sigue dando ese beneficio, ya no tanto renal, pero sí cardiovascular en los pacientes. Y la guía americana nuevamente refuerza el uso de esta medicación y de los inhibidores SGLT2 tanto en enfermedad coronaria como en falla cardíaca como en falla renal. Y quiero terminar ya mi presentación. Me faltan exactamente el tiempo exacto para que tengamos unos minuticos de preguntas, específicamente entendiendo que al final en una persona que tiene diabetes, una persona que vive con diabetes, debemos ¿qué? Evitar que se nos muera, evitar las complicaciones. Y aquí la ADA nos dice qué debemos hacer y debe controlar la tensión, debe controlar los lípidos, debe bajar la hemoglobina glicosilada, pero utilizar medicamentos cardionefroprotectores si el paciente lo necesita para dar este beneficio de evitar complicaciones. Y no se nos debe olvidar que no
todo es medicamentos. Y siempre debemos entender toda la unión psicosocial de nuestros pacientes, dónde vive, con quién vive, qué hace. En realidad entender al paciente y tratar de impactar en este medio psicosocial que tiene el paciente. No solo es medicación. Adicionalmente, ¿qué hacemos con el sueño? ¿Qué hacemos con el cigarrillo? El alcohol. ¿Cómo intensificamos la actividad física? ¿Cómo mejoramos la nutrición en nuestro paciente? Y adicionalmente, ¿cómo logramos que duerma más? Y doctores, recuerden que debemos dormir más de 7 horas en la noche. Si uno duerme menos de eso, aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, ojo con no tener buenos hábitos de sueño. Adicionalmente a esto, ¿qué recomiendan las guías? Manejo multidisciplinario. Debemos mirar cómo logramos un manejo unidos entre los cardiólogos, los endocrinos, los nefrólogos, nuestra nutricionista, etc. Y esto ha dado resultado para ayudar y manejar el síndrome cardionefrometabólico. 3 diapositivas donde le muestro un poco lo que hacemos en el hospital. Y este es nuestro circuito de valoración cada vez que un paciente con diabetes consulta al centro de diabetes. Y aquí pueden apreciar cómo damos mucha educación al inicio y cuando termina consulta. Este era nuestro pilar de atención: endocrino, nutrición, podología y oftalmología. Pero en los últimos años, nuestros amigos los cardiólogos y los nefrólogos están mucho más cerca de nosotros y específicamente para dar ese manejo multidisciplinario. Y encontramos que, bueno, digitalizamos la historia, pues es más fácil que todo el mundo la pueda ver y todos sepan qué está pasando, pero también implementamos algo que a veces se había olvidado, que se llama el celular. Y si yo encuentro algo mal en mi paciente, yo llamo al nefrólogo. Señor nefrólogo, tengo un paciente que veo que se está deteriorando la función renal, que tiene albuminuria, quiero que lo veas. Te lo envío a tu consulta. O si eso no les gusta, otra tecnología, el WhatsApp. Entonces uno le escribe al nefrólogo o le escribe al cardiólogo, ellos también te escriben a ti, ¿no? Entonces, y te dicen, mire, quiero que me veas un paciente y tratamos de darle una cita lo más pronto para solucionar lo que el paciente tenga rápidamente. Esto ha hecho que en el centro hayamos aumentado los niveles de hemoglobina glicosilada. Estos son los últimos 5 años, progresivamente, y siempre hemos visto que todos los años mejoramos el control de nuestros pacientes, mejoramos el control de la tensión arterial, mejoramos el control de los lípidos, mejoramos la triple meta, tensión, lípidos y hemoglobina glicosilada progresivamente en todos los años, haciendo ese manejo multidisciplinario, pero sobre todo disminuyendo los eventos cardiovasculares. Prontamente vamos a publicar este estudio donde estamos haciendo los clústeres de qué en realidad es lo que evita que mi paciente se me muera de origen cardiovascular si está en un centro de diabetes seguido. Y lo que ha salido es, 1, que lleve control, que esté controlado en todos los aspectos y ciertos usos de medicamentos, específicamente SGLT2 y agonistas de GLP-1, como ese beneficio para disminuir el riesgo cardiovascular en esta población. En conclusiones, y ya para terminar, para cerrar exactos en el tiempo, 1, recuerden, los ácidos grasos libres, el aumento de adiposidad es la cuota inicial para el síndrome cardionefrometabólico y el estrés oxidativo. Si queremos cambiar, tenemos que evitar esto. 2, el síndrome cardionefrometabólico vino para quedarse y posiblemente se extienda también a la parte hepática, porque es el mismo mecanismo fisiopatológico, que en todos los estados o estadios del síndrome cardionefrometabólico tenemos ya estrategias que nos ayudan a evitar la progresión, nos ayudan a evitar mortalidad en nuestros pacientes, específicamente los inhibidores SGLT2 y empaglifosina Jardiance ha mostrado en todo el espectro el beneficio con su utilización, desde la parte metabólica, desde enfermedad cardiovascular establecida, desde falla cardíaca y ahora recientemente con el empaquigné, con deterioro de la función renal. Y no se olviden de ese manejo multidisciplinario en sus pacientes para así lograr esos objetivos de evitar mortalidad en sus pacientes. Doctores, porque al final la simplicidad de lo complejo. ¿Cómo llevamos todo esto complejo a nuestros pacientes? ¿Y cómo logramos impactar
adecuadamente en nuestros pacientes. Ahí les dejo la foto de mi hija y esta es una foto reciente que la tomaron en la mañana que se iba para el colegio. Mírenla ahí donde está. ¿Ya? Entonces también cómo simplificamos el tratamiento y cómo damos ese beneficio a nuestros pacientes. Muchas gracias a ustedes por escucharme esta tarde. Les dejo mi correo por si alguna cosa, por si me quieren escribir, con mucho gusto, o si quieren la presentación también. Bueno. Excelente disertación. Yo creo que nos ha mostrado los puntos claves en el beneficio cardiovascular, renal y hepático que Jardiance ha venido formando a través de estos 10 años. Si el público tiene alguna pregunta, puede emplear el QR, y gustoso aquí el doctor Jaramillo lo puede responder. Pero mientras el público se anima, doctor Jaramillo, si usted nos podría dar los puntos claves que debemos tener en cuenta nosotros como endocrinos, médicos internistas y en realidad cualquier especialidad para evaluar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes con diabetes en la consulta. ¿Qué exámenes tendríamos que mandatoriamente incluir en esta consulta que nosotros vayamos a tener con el paciente? Bueno, lo primero es la hemoglobina glicosilada, ¿no? O sea, fundamental, el paciente es diabético y tenemos que hacer una hemoglobina glicosilada y evaluar adecuadamente el control metabólico. Segundo, no se nos debe olvidar nunca una creatinina y una albuminuria. Bueno, bonito y barato. Evalúa función renal, riesgo de progresión y albuminuria. Y ahora recientemente está entrando la realización del ProBNP como una muy buena opción para evaluar la falla cardíaca. Pero más allá del ProBNP, yo lo hago mucho en mis pacientes, es preguntarles: señor, ¿usted cuando camina tiene disnea? ¿Usted sube un piso y se ahoga? Sencillo. ¿Se le tiene edema en miembros inferiores ocasionalmente? Entonces, evaluar activamente la falla cardíaca en nuestros pacientes. Y el último punto, también evaluar enfermedad coronaria. Recuerden que todas las guías recomiendan que uno no debe hacer pruebas de tamización para enfermedad coronaria en personas diabéticas sin síntomas. Así que lo que debemos buscar es los síntomas. Y siempre debemos preguntar: ¿has tenido dolor torácico? ¿Has tenido alguna sensación inadecuada en el tórax cuando haces algún tipo de actividad física? Y no se nos debe olvidar el electro. O sea, esos serían los puntos mínimos que siempre deberíamos evaluar en nuestros pacientes, ¿no? Si el paciente tiene todo esto normal, deberíamos, o sea, la parte renal y la parte cardiovascular, deberían repetirse en un año. O sea, por lo menos anualmente deberíamos tener un seguimiento de función renal, albuminuria, su electro y el ProBNP. ¿Ya? Y bueno, y algo que tampoco se nos debe olvidar, que es el colesterol, ¿no? Es el principal factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Sí, yo creo que esto del ProBNP es algo nuevo que desde el 2024 se está difundiendo en hacerlo como parte del tamizaje, pero también creo importante considerar la sobreestimación o subestimación en ciertas poblaciones, como los obesos, claro, los pacientes con enfermedad renal, y ahí pues todavía se nos complica un poco a nosotros como endocrino y ya no tanto hacemos de cardiólogos como usted mencionaba. Sí, ahí hay que tener muy en cuenta el peso del paciente para mirar los puntos de corte. Ojalá tengas un estudio de validación en tu población para saber específicamente el punto de corte, 150, 100, 75, ahí dependerá. Entonces ahí se empieza a complicar un poco la cosa. Lo que sí no cambia es los síntomas. Eso sí, no cambia. Entonces, siempre evaluar los síntomas en tu paciente de falla cardíaca, que son muy fáciles de evaluar. Ocultar al paciente, o sea, escucharle el corazón, escucharle los estertores, la parte pulmonar. A mí me decía un profesor hace unos años, hace muchos años ya, me decía, es que en endocrino no usamos fonendoscopio. Yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué no utilizamos el fonendoscopio, doctor? No, es que las hormonas no se escuchan. Me decía él, entonces no hay que escucharlas. Bueno, se pide un examen, pero miren que sí se escuchan, porque al final uno tiene que evaluar la falla cardíaca en sus pacientes, hay que auscultar al paciente. Y otra pregunta que quisiera yo hacer es pues hay un estudio post-hoc en diabetes y enfermedad hepática grasa donde se muestra que Jardiance pues disminuye el porcentaje. Y el 2024 Adelgan en el Diabetes Care ya muestra una evidencia en diabetes y no diabetes. Empaglifosina solamente mejoraría el porcentaje o reduciría el porcentaje de grasa hepática por sus beneficios metabólicos, ¿o usted cree que hay algo más allá de esto? ¿Y cuál sería la dosis que podría darnos ese beneficio?
Bueno, eso digamos que todavía necesitamos mucha más evidencia sólida. Sí entendemos que en todos los estudios se ha evaluado específicamente los SGLT2 y hay varios estudios que han demostrado mejoría del hígado graso, mejoría de la esteatopatitis con la utilización del SGLT2 comparado contra quién, contra placebo, ya con las dosis usuales de los inhibidores SGLT2. Y creo que no es por un efecto metabólico, sino más por un efecto del estrés oxidativo. Entonces, les recomiendo la revisión que les coloqué ahí, que está reciente, está calientita, tiene menos de un mes, y ahí nos habla específicamente de dónde podríamos estar en realidad nosotros actuando en este estrés oxidativo y específicamente ayudando a mejorar el hígado graso en los pacientes. La dosis es la usual que utilizamos, 10 o 25 miligramos, asociado o no a metformina según el paciente, ¿no? Pero creo que esto nos abre una ventana de posibilidades. Y cuando ya no hablemos del síndrome cardio-nefrometabólico, sino cardio-nefrometabólico hígado, ahí nuevamente ya tendremos evidencia con los inhibidores SGLT2. Aquí hay una pregunta interesante sobre ya los efectos pleiotrópicos de Jardiance. No sé si existe alguna evidencia sobre su impacto a nivel de la microbiota intestinal. Pregunta aquí el auditorio. Sí, es un poco complejo. Sí, aún, un poco no complejo. Hay algunos estudios ocasionales que han mostrado algo de beneficio en la microbiota, más con metformina que otra cosa, ¿no? Claro. Pero bueno, no sabemos. Yo creo que en realidad la microbiota es súper importante y cómo nosotros tratamos o maltratamos a nuestra microbiota nos puede ayudar o empeorar ciertas condiciones. Pero al día de hoy no te puedo decir que haya una investigación seria donde se recomiende específicamente esta medicación para mejorar la microbiota, ¿no? Claro, son como reportes y la población es muy pequeña aún para dar una indicación clínica. Sí, más estudios hay con metformina, que la evidencia es mucho más amplia. Sí, pero no, o sea, yo creo que tenemos que centrarnos en realidad en lo que tenemos evidencia. Todos quisiéramos darlo para todo, pero uno debe centrarse en lo que sí tiene evidencia y utilizarlo sí o sí en esa evidencia. O sea, si es bueno lo de la microbiota y pensar en el hígado graso y todas estas cosas, pero no se me puede escapar un paciente que tiene enfermedad coronaria, que hizo un ACV, que tiene falla cardíaca, que tiene deterioro renal y no inicia una estrategia con un inhibidor SGLT2. Entonces, más que pensar en lo otro que todavía no tiene evidencia, piensa en lo que sí tiene evidencia y si le estoy dando o no ese beneficio a mi paciente. Y lo que yo siempre les digo a mis residentes es, ya la pregunta no es si le coloco o no el SGLT2. La pregunta es, ¿por qué este paciente no tiene un inhibidor SGLT2? Entonces, esa es la pregunta que deberíamos hacernos todos los días nosotros en el consultorio. ¿Por qué no le estoy dando el beneficio con el inhibidor SGLT2? ¿Tiene alguna contraindicación para utilizarlo? Porque habitualmente todos los diabéticos que llegan con alguna complicación y deberíamos darle ese beneficio al paciente. Y otra pregunta del auditorio. Usted mencionó durante su disertación sobre que realmente hubo beneficios en pacientes también frágiles. El auditorio quiere que usted dé unos tips para tratar a pacientes adultos mayores con un inhibidor SGLT2. ¿Qué deberíamos considerar? Bueno, en esto hay varios aspectos. Sí es cierto lo que dijo el conferencista previo de que en esta población mayor de 75 o 80 años, los efectos gastrointestinales de ciertas medicaciones pueden incrementarse, específicamente metformina, agonistas de GLP-1, y los efectos específicamente el descenso de peso de los inhibidores SGLT2. Entonces, igual hay que darles el beneficio, o sea, esto no es una contraindicación para darles el beneficio, pero debemos ir lentamente con estos pacientes. Habitualmente yo inicio con la dosis más baja, entonces EMPA 10 miligramos y la asocio metformina en dosis bajitas de 500 miligramos y progresivamente voy aumentando dependiendo del efecto que vea en el paciente. O sea, no es el paciente que le coloco una vez las 2 tabletas de Jardiance Duo para el tratamiento, no, voy lento y voy evaluando los efectos adversos en el paciente con respecto a la pérdida de peso. Es rarísimo, en los estudios se ve que en realidad es muy seguro en todas las poblaciones, pero creo que todos tenemos un pacientico que al final bajó más de peso del que debería utilizando un inhibidor SGLT2 y se lo tuvimos que quitar porque siguen perdiendo peso y no se sabe específicamente por qué. Y algunos pierden más de lo que se estima más de lo en que la se estima. literatura. Tengo pacientes que han perdido 15 kilos con un SGLT2 y uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando? Y empiezo a descartarle otras cosas. Entonces pienso cáncer, le hago TAC, le hago endoscopias y al final le quito el medicamento y mejora. Pero eso es el excepcional. Y lo otro son los efectos urinarios.
Entonces, siempre hay que recomendar una adecuada higiene genital. No está de más recomendarle a las señoras que se limpien bien, que no dejen gotitas de orina que tienen azúcar. Así les digo, la orina sale con azúcar. Entonces, tienes que tener una muy buena higiene genital para evitar las infecciones. Y a los hombres, recomendación que debe retraer el prepucio y secarse muy bien para evitar la balanitis. Son cosas sencillas que a veces olvidamos y que en realidad puede evitar efectos adversos importantes en el paciente. Y en el hombre, evaluar próstata, ¿no? Entonces, también para evitar cualquier otra complicación adicional. Bueno, y para finalizar, yo tengo una pregunta también sobre el tema de la bioequivalencia y la intercambiabilidad. Hoy por hoy, pues yo creo que en Colombia también pasa lo mismo que aquí en Perú. Es importante tener estos estudios para nosotros poder optar por una terapia modificadora de enfermedad, y solamente nos quedaremos con bioequivalencia, que solamente reporta la farmacocinética. Si es que necesitamos resultados clínicos también para considerarlo como un criterio de intercambiabilidad. Primero que todo, yo pensaría que no intercambiabilidad. O sea, para que usted haga una intercambiabilidad, esto quiere decir que vengo con una dosis y me paso a la otra sin ajuste ni nada. Yo creo que al momento no. Y como ustedes ven, estos no son medicamentos solamente para bajar el azúcar. Son medicamentos que tienen muchos beneficios adicionales. Entonces, yo no estaría tan tranquilo en pensar que estas otras moléculas tengan todos esos beneficios si no lo han demostrado, ¿no? Entonces, yo creo que debemos ser un poquito más acuciosos a no solamente estudios de equivalencia, ¿no? En realidad deberíamos tener por lo menos algún estudio que demuestre algo de seguridad o cardiovascular, algo, pero sí, hay que ser cautos porque aquí no es solamente bajarle la glicosilada al paciente, estás cambiándole la vida al paciente y la posibilidad de muerte. Entonces yo creo que debemos ser un poco más estrictos en este tipo de medicamentos. Sí, concuerdo mucho con usted, y sopesar un poco el tema de la parte económica que también impacta a nuestros pacientes, pero más allá del beneficio cardiovascular y renal que vamos a obtener, yo creo que sería un punto muy importante a considerar en nuestra práctica. Muchas gracias, doctor Jaramillo, por su excelente ponencia. Gracias a Beringer y a la sociedad por este espacio. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes también por quedarse a estas altas horas. Y afuera tenemos un box lunch para todos los asistentes. Y gracias nuevamente. Eso. Para que no aumenten el hígado graso, un lunch saludable, ¿no?